Casa de Oración Santa Fe te invita a sus servicios los miércoles 8 p.m., domingo 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados Plaza Fiesta Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Serie que quisiéramos comenzar con el título de Dios de proezas. Y Dios nos dio este tema pensando exactamente en lo que Dios es para nosotros, Dios de proezas. Y para eso pues vamos a ver mucha historia en el Antiguo Testamento. No quiere decir que en el Nuevo Testamento no haya sido Dios de proezas también, claro que lo es, hoy día también lo es, pero vamos a ver la actuación, el poder de nuestro Dios a través de hombres, a través de mujeres que Dios utiliza para hacer sus grandes proezas, ¿sí? El miércoles pues estamos viendo la edificación de la iglesia, también en una miniserie también, ¿sí? Llamada Desde la prisión. En los miércoles así lo estamos llamando, son los temas que el apóstol Pablo le da a las iglesias, las cartas que envía a las iglesias, él estando desde la prisión. Entonces está edificando a la iglesia, está fortaleciéndola, está madurándola, enseñándola a crecer en Cristo a través de estas cartas. Entonces el tema, aunque es Dios mismo desde luego, pero es diferente, ¿verdad? Entonces hoy pensamos iniciando con esta serie llamada Dios de proezas. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es poderoso? Bueno, el tema que quiero compartir hoy es callando a los temerosos. Callando a los temerosos. Ay, estamos emocionados por siempre cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando Dios nos habla, pues decimos, eso está, Señor, gracias por darnos la palabra. Y bueno, no cabe duda que hoy en esta mañana también el Señor nos habla. Vayamos a la Biblia, desde luego al libro de Números, en el capítulo 13. El tema es callando a los temerosos. Y en el libro de Números, capítulo 13, en el verso 30, dice: entonces Caleb. Ahí está un personaje muy interesante, mis hermanos. Caleb, estoy leyendo en el libro de Números, capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí está una historia muy interesante, mis hermanos, y el arquitecto de esta historia es Dios mismo, pero está utilizando a sus instrumentos, que es el hombre, que es la mujer, que estén dispuestos a servir, que estén dispuestos a honrar su nombre por sobre todas las cosas. El tema entonces, callando a los temerosos. Bueno, vemos que en este versículo un personaje llamado, un joven llamado Caleb, ¿verdad? Hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No cabe duda, mis hermanos, que aquí el pueblo de Israel estaba a las puertas de la promesa
¿Se acuerdan que Dios los sacó de Egipto para llevarlos a una tierra donde ellos iban a poseer esa tierra porque era la promesa que Dios les había dado? Pues ya estaban cerca de esa promesa, estaban a la vista. Pero ¿qué cree? Siempre va a haber gente que va a decir, no podemos, no la armamos, somos poquitos, no creo que se pueda, no la haces, no tienes cualidades. ¿Cuántas cosas no nos dicen que, verdad, que nos afectan, sí? Que nos dañan inclusive. Y tal vez, claro que nos dicen las personas que más queremos, y es lo que más nos duele, ¿no? Que en lugar de que este chamaco, que este marido, que esta mujer me anime, me desinfla todito. Y creemos, ¿verdad? Porque nos dañan lo que nos dicen. Aquí el pueblo de Israel ya estaba cerca de esa promesa, la estaban viendo ahí, ¿sí? Dios ya le había dicho que la tierra era buena y que se las entregaría. Sin embargo, antes de poseerla, pues enviaron ¿qué? Espías, ¿se acuerda? Así como un buen drama para una película, ¿verdad? Enviaron espías para checar cómo era esa tierra. Ahora, no había problema para Dios. El problema era que los hombres no creían. Tenían dudas, tenían temores. Si Dios ya había dicho que les iba a dar esa tierra, era confiar, era creer en Dios. Pero, mis hermanos, pues lógicamente la humanidad, lo natural de uno es tener miedo. Y cuando uno tiene miedo, entonces ya no confía, ¿sí?, en el Dios de las proezas. Dios les dijo, yo se las voy a dar, pero ellos dijeron, vamos a enviar espías. Dios no intervino en esa decisión de ellos, permitió que fueran espías. Bueno, entonces se escogió uno de cada tribu. Iban 12 yendo como espías. Bueno, 10 solamente regresan con un mensaje lleno de ¿qué? De temor, de angustia, de exageración y ya de derrota. Pero había alguien ahí que llamado, ¿cómo se llamaba? Caleb. Un joven llamado Caleb, o un hombre llamado Caleb, que se levanta con una voz diferente. Y eso es algo muy, muy interesante, mis hermanos. Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros alguien con un corazón como el de Caleb. ¿Qué cosas tan difíciles encontramos hoy en día? Sí. Es más, vemos la televisión y vemos cosas terribles en el mundo, ¿sí o no? En países difíciles, las cosas que están pasando en Latinoamérica, en México, en nuestra colonia, en nuestro barrio. Pero el Señor nos está invitando a que confiemos en lo que Él dijo. Acuérdense, y que afiancemos nuestra vida y nuestra fe en una promesa. Mire, cada una de las promesas de Dios es un ancla en tu vida. Si tú no estás afianzado en las promesas de Dios, imagine que es como cuando usted está viendo cómo arman un circo. ¿Lo ha visto? Tiene su forma muy especial para hacerlo. ¿Cómo le ponen semejante lona a todo lo que es la estructura de lo que va a hacer? El auditorio, vamos a llamarle así. Pero se fija que aparte de todo eso, debe de tener ¿qué? Estacas por todos lados, para que lo afiance, para que lo afirme y le dé forma exactamente a ello. De esta manera, las promesas, y cada una de las promesas son como una estaca en nuestras vidas, que nos afirman, que nos afianzan en nuestra fe en Jesús. Entonces, sí podremos decir, vamos, sí podemos, porque ahí está su promesa. No necesitas más que confiar, más que creer en Dios.
no necesitas nada más. Bueno, 10 regresan con un pésimo mensaje, información incorrecta, llenos de temor, exagerando desde luego todas las cosas, ¿sí? De derrota, pero había alguien diferente. Y sabes, los ojos de Dios están puestos en alguien que es diferente, en alguien que puede confiar en ese Dios de promesas, de proezas, perdón. Entonces la pregunta no es qué voces existen, sino a cuáles estamos escuchando. Esas voces que nos llegan a diario, que vemos, que escuchamos, son voces que no nos están llevando exactamente a confiar en Dios. Bueno, una voz, mis hermanos, de fe en medio del ruido del temor. Todos los que llevaron o llegaron con Moisés a traerle la información eran 10 contra 2. Podemos pensar contra 1, porque Caleb fue el que levantó la voz, aunque estaba ahí también Josué, como uno de los de la tribu, ¿sí? Pero Caleb fue el que habló, fue el que dijo, no, sí podemos. Pero había mucho en contra de la fe, de la certeza que Caleb tenía. Pero sin embargo, esto nos enseña que tu fe y mi fe, aún en medio del ruido, aún en medio del temor, nuestro Dios sigue siendo un Dios de proezas. ¿Cuántos lo creen? Él lo va a hacer, mis hermanos. Entonces, qué interesante es que Caleb, mis hermanos, hizo callar al pueblo. Les dijo, cállense, no hablen más. Ahora, el temor, mis hermanos, siempre habla más fuerte, porque contagia y porque paraliza, ¿verdad? Los 10 espías no negaron la promesa. Ahí estaba la promesa, porque ellos estaban viendo la tierra, perdón. Pero ¿sabe qué hicieron estos hombres? Magnificaron los obstáculos. Cuando alguien tiene temor, empieza a magnificar las cosas. No puedes, es imposible, no. ¿Y sabes qué hace el temor? Te estanca, te inmoviliza. Eso es lo que pasó con esos hombres. Pero había alguien que no creyó lo que el temor estaba diciendo. Ahora, la inspección de los espías enviados no reveló la tierra, no era el objetivo principal, sino que reveló la condición espiritual del pueblo de Israel. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel? Duda, temor. Salieron desde Egipto, venían con una y con otra de temor, de rebeldía, de levantamiento en contra de su autoridad. Dijeron, no podemos, no se puede, para eso nos trajiste, Moisés, para morir aquí en el desierto. Mira a nuestros enemigos, estábamos mejor allá atrás. Estamos viendo entonces, mis hermanos, que el temor afecta, ¿sí? Y ahí estamos viendo, mis hermanos, cómo es necesario que nosotros entendamos este principio, que lo que estamos viendo está al frente de nosotros, lo que está en esa situación difícil, no revela esa situación completa, sino está revelando la condición de nuestro corazón, que no hay fe, que no creemos. Estamos aquí, cantamos, traemos una Biblia, venimos fielmente a la iglesia, pero tenemos temor. Le hacemos siempre más caso a esas voces de todos los demás. No se puede, está terrible, no se puede. Esto nomás no va a dar una. Perdónenme. Pero sin embargo, mis hermanos, vayamos con Caleb. Caleb tiene su nombre, tiene 2 ideas principales, el nombre de Caleb. La primera es perro, que no es el concepto que nosotros hoy tenemos, desde luego, de la palabra, ¿verdad? Perro. La forma despectiva que hoy se tiene de ese significado, Caleb, ¿verdad?
La otra palabra, mis hermanos, la otra idea principal para esta palabra de Caleb es entero de corazón. Esas son sus ideas principales. También significa completamente entregado. Eso es lo que significa esta palabra. Porque acabamos de decir que la palabra perro puede sonar negativa y hasta en cierta manera la usamos para un insulto, ¿de acuerdo? Pero en el contexto hebreo antiguo, mis hermanos, no era este significado necesariamente, no se usaba para eso. Entonces, si la palabra Caleb significaba perro, está hablando de lealtad, está hablando de vigilancia también, está hablando de fidelidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la historia bíblica, la palabra perro representaba lealtad absoluta. Ahora, yo estoy diciendo estas palabras porque vamos a tratar un poquito este punto. Significaba lealtad absoluta. También significaba fidelidad constante. Pero también significaba protección, ¿sí? Y vigilancia. Eso es lo que significaba la palabra Caleb. Hoy día, claramente, aunque vemos cualidades en un animalito llamado perro, ¿sí? Vemos cualidades así, pero prácticamente nuestra idea se va rápidamente a una ofensa, ¿verdad? A algo negativo para ese animalito. Pero en sí, mis hermanos, no era el concepto que se tenía antiguamente. Espiritualmente, entonces, podemos entender que Caleb significa fiel a Dios cuando otros dudan, según la historia que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Recuerde que allí están todo Israel viendo la tierra prometida, pero hay una promesa de Dios, pero ellos dijeron, no vamos, está fea esa ciudad. Enviaron espías, regresan con un mal informe, contrario a lo que Dios había dicho, mis hermanos. Ese era el mayor problema. Entonces, esta palabra Caleb, podemos entender que espiritualmente significa fiel a Dios, cuando otros dudan. ¿Qué es lo que Dios quiere encontrar en ti? Fidelidad a Él. Cuando otros no creen, cuando otros dicen, está mal, cuando otros no están dispuestos a seguir adelante, allí está un hombre, una mujer como Caleb, fiel. También podemos encontrar espiritualmente en el significado de Caleb, leal a las promesas. Leal a las promesas. Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios me dijo. Ahora, tu vida siempre tiene que estar basada en promesas, en las promesas de Dios. Cada una de ellas es para verificar, para certificar tu crecimiento espiritual en Él. Cada una de ellas. Entonces, tú tienes que ser como Caleb, leal. No, porque Caleb dijo, Dios lo dijo, nosotros podemos, ¿cómo no? Sí podemos tomar esa tierra. ¿Qué decían los otros 10? No se puede, Caleb, no puede, imposible, Caleb. Mira el ejército tan gigante que es. Y empezaron a decir cosas tan aumentadas de lo que esperaban allá en esa tierra, que dicen que Dios les dijo. Vamos ahí al capítulo 14, estamos en el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 24. Ahí en el libro de Números 14, versículo 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Fíjense, es la primera parte de este versículo. Yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá
por posesión. Vean ustedes ahí, mis hermanos, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, igual como lo hizo con Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, quiere decir, por cuanto hubo en él otro carácter, por cuanto hubo en él otra opinión, porque me creyó. Acuérdense, mis queridos hermanos, necesitamos tomar las promesas de Dios y solamente van a ser aquellos que creen. ¿Sí? No podemos tomar nada de lo que Dios ha prometido en nuestra familia, en nuestras vidas, si no creemos. Lo contrario de creer o de la fe, pues es duda, es temor. Y el temor se deriva después en muchas ramificaciones, como decepción, como miedos, como angustias, como desilusión, como falta de ánimo, ¿sí o no? Entonces, por donde querramos verle, mis hermanos, no nos conviene caminar en temor, en miedo, ¿sí? En angustia. Las promesas de Dios son para creerlas. Y es necesario que tú en esta mañana creas en que si Dios lo dijo, pues vamos. Y si hay que morir en la raya, pues ventaja tenemos, ¿o no? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le voy a dar la tierra. Él va a entrar y la va a poseer. Y sabes, fue el único que entró, porque todos los demás se quedaron en las generaciones. Todos los demás no fueron. Y es más, ni siquiera Moisés entró. Tremendo, ¿no? Esto me enseña, hermanos, que mi Dios no es elitista, no es decir, no, es que Él es mi protegido. Y a Él lo voy a meter y no le hace que ande como ande. No. Déjenmelo, no me lo toquen. Él es el ungido. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Que tanto daño hace, ¿verdad? En las iglesias cristianas. Y porque es el ungido o la ungida, pues hace barbaridad y media. No, es la ungida. Pero te fijas que para Dios las cosas son diferentes. Ni Moisés entró, porque no hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Él contempló la tierra, pero no entró. Caleb, porque tenía otro espíritu, él dijo, no, vamos. Caleb estaba en toda la disposición de esa lealtad, de esa fidelidad, de esa vigilancia constante en contra de la incredulidad, porque había gente que no creía, pero Caleb no permitió que esas voces, esa negatividad de todos le afectara en su corazón. Dijo, Dios lo dijo. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que nos hablan y nos dicen cosas que nos hacen sentirnos incómodos? Y todo el día estamos pensando en eso, ¿sí o no? No, por algo lo dijo. No sé, es que... Y alguien te anima y te dice, ya deja de pensar en eso, ya olvídate. A lo mejor se le salió y fue por algo, pero lo traes aquí y todo el día estás ahí. Es más, no dormiste hoy por estar pensando en algo así. Te afectó, ¿verdad? Pues mira lo que pasaba entonces. Caleb no hizo caso a lo que todos los demás estaban diciendo de las cosas de Dios. ¿Vas a escuchar? ¿Has escuchado voces que te han dicho muchas cosas negativas de Dios? Que no es cierto, que esa es una tradición, que para qué vas ahí, y que esto, y que nomás esto, y nomás te quieren para esto, y nomás así, ¿sí o no? Te lo han dicho. Me lo dijeron a mí. ¿Para qué vas a Santa Fe? Ah, ¿verdad? ¿Para qué aquello? ¿Para qué esto? No, olvídate, no, aquí estás bien. Tantas cosas que no dice. Pero el Señor
nos da una orden. Y cuando el Señor dice en la orden, es porque la va a cumplir en nosotros. Él cumplirá sus propósitos en ti y en mí. Bueno, qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Que te da la oportunidad de que le creas. Puedes poseer esa promesa para ti en tu vida. Ahora, pero recuerda que también Caleb significaba o tenía otra idea, no solamente la idea del perro, sino de entero corazón. Una vida sin doble ánimo. La idea, mis hermanos, de entero o completo apunta a alguien que no está dividido, que no sigue a Dios a medias, comprometido. Entonces, es la idea de Caleb, que de alguien que no niega su fe. Mis hermanos, estas son las cualidades que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Cualidades espirituales, desde luego. ¿Sí? Alguien que no está dividido. Alguien que no sigue a Dios a medias, sino es completo en su compromiso. Alguien que no negocia su fe en el Señor. Que no se hace partidario según la mayoría. Bueno, todos van para allá, 10 dijeron que sí, y Caleb dijo, no. Y todos los 10 voltearon, Caleb, nos has traicionado. Todos dijimos que íbamos a decir lo mismo. No, pero es que no es así. Yo no comparto sus ideas. Yo no quiero participar de lo que ustedes hacen. Yo no quiero hablar como ustedes hablan. Yo quiero salir de eso. Yo quiero querer a Dios. Ahora, ¿se fijan cómo cuando hay que seguir a Dios, cuando hay que creer en Dios, no son multitudes? ¿Se fijan cuando Dios quiere hablarle a su gente y la gente quiere decidir? Son gentes que piensan, que deciden correctamente y no son la mayoría. Quiere decir, mis hermanos, que en la multitud, ¿sí? En el éxito aparente de los lugares o de la fama o de algo que está de moda, es donde allí está la verdad. Vamos y sigamos. No, mis hermanos, el Señor quiere gente como Caleb, espiritualmente hablando, entera de corazón, que no comprometa ni no negocie su fe. Que él diga, pues sí, pero si ya no quiere ir nadie a la iglesia de la familia, pues yo también ya no voy. No, al contrario, yo me he topado con algunos de ustedes y me agrada que me comentan, pues que ya no viene su familia. No, pues ya no quiere venir mi mamá. No, pues ya no quiere venir mi papá. Y ahí está la señorita, ahí está el joven, ahí está esa mamá, ahí está ese hombre solo y tu familia, no, pues no quieren venir. Pero yo me vine, hermano. Eso es exactamente lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Fidelidad, que no negocian su fe. Aquí estamos por un compromiso personal. No es un compromiso familiar. ¿De acuerdo? Acuérdense, la salvación no es familiar. La salvación es personal. ¿No quiere ir? Mijo, ahí nos vemos. Nos traicionaste. ¿Por qué vas a la iglesia si dijimos que ya nadie vamos a ir porque vimos hay una falla en el que está allá arriba? O sea, sé yo. Pues sí, las van a ver, hermanos. Pues ¿qué quieren que haga yo? Yo quiero seguir caminando hacia la perfección, ser mejor, pero también, como ustedes comprenderán, ¿verdad? Fallamos. Y no pongamos los ojos ahí. Digo, ¿sabes qué? Yo no voy a negociar mi fe. Ahí está el Señor. He sentido la presencia de Dios. Dios me puso ahí y yo voy a darle todo mi compromiso al Señor. Amén. Eso es lo que yo he hecho a través de estos 40 años como cristiano, no de edad. Como cristianos, ya se imagina, ¿verdad? No saque cuentas. Pero fíjense, no negociar nuestra fe. 10 dijeron, no se puede. Y Caleb dijo, claro que se puede.
Claro que se puede. Luchando en contra de la adversidad, en contra de los diagnósticos médicos, en contra de la situación económica. Y ahí estáis todo el mundo. ¿Y cómo le va? Mal. Enero y febrero es una etapa terrible para todos. Bueno, todos dicen eso. Y puede ser que esa sea la verdad de ellos. Pero la verdad de Dios dice: si tú estás conmigo, tú puedes salir adelante. Y muy bien. ¿Sí o no? Bueno, no estoy hablándoles para que se emocionen y digan sí, y salgan alucinados de este lugar. No. Que salgan con la fe en sus promesas. Que todos salgamos confiando en que Dios lo que prometió lo va a cumplir en ti, en tu familia. Entonces, mis hermanos, vayamos al libro de Josué. Vayamos al libro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículo 8. Mira lo que dice, otra vez la misma historia, pero dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. El corazón de Caleb, mis hermanos. Todos los que subieron hicieron desfallecer al pueblo porque llegaron y dieron un mal reporte. No se puede, imposible, negativos. Nada pueden ver bien. Las gentes negativas, pues nada les parece, nada les gusta, nada está bien para esas personas. Y sabes, a esas personas dales la vuelta. A esas personas no las escuches. ¿Qué dije? No las escuches. ¿Qué dije? Porque está conforme a la palabra. No es porque yo nada más lo dije. Pero ¿qué dice? No las escuches. Porque van a dividir tu fe. Poco a poco van a hacer mella. Y sabes lo que Dios quiere hacer a través de su palabra es edificarnos, fortalecer nuestra relación. Sí, en este ámbito imperfecto, sí, que tenemos y que fallamos, pero aquí estamos. Yo no voy a poner mi mirada en lo imperfecto de ti, ni en lo imperfecto de ti. Yo voy a ver lo que Dios está haciendo. Yo voy a ver las maravillas y las proezas que Dios está haciendo en tu corazón, en tu familia. Creo que no terminaríamos nunca si nos pusiéramos a decirnos nuestras cosas que no están bien, ¿sí o no? No terminaríamos. Ahora, estoy hablando de que si son pecado lo que cometemos, arrepintámonos desde luego. Pero si son cosas que se derivan en conductas incorrectas, entonces hay que ponerle madurez a ello y hay que ir avanzando, ¿sí? Si antes era una persona seria que no le hablaba a nadie, que hasta parecía que todos me caían mal, bueno, entonces ve pidiéndole al Señor: Señor, hazme gentil, hazme amable con la gente, porque y a lo mejor tú dices: es que me caen gordos todo el mundo. Hay personas que así son o algunos dicen: no, es que no me cae gordo nadie. Aparento que me caen gordos, pero no. Bueno, esos grandes detalles, pues hay que irlos mejorando, ¿sí o no? Si eras una persona que tiene que cambiar cosas en tu corazón, vamos, hagámoslo. Pero te aseguro que hay cosas muy buenas en ti de las cuales podemos hablar. ¿Hay cosas buenas en ti? Claro que sí. Sí hay.
El hecho de que tú le hayas dicho a un joven del barrio que te invitó a hacer algo incorrecto y que tú le has dicho, no, ¿sabes qué? No, gracias, no, yo no, es que no me gusta eso. Eso es algo maravilloso, porque hay un temor de ti que te llevó a decirle que no. Cuando antes, ¿qué decías? Órale, vamos. ¿Y a qué hora regresamos? No sé, amigo, pero regresemos a la hora que sintamos. Pero ahora dijiste, yo ya no voy a eso, yo ya no participo, gracias y ahí nos vemos. Y corriste de ese lugar. Eso es fantástico. Ahora nadie lo vio, no fue necesario que lo viéramos todos, pero esa es una victoria que tú tienes ahí en tu corazón, ¿sí? Cuando prendiste tu celular, tu computadora y decidiste no volver a ver esa página, esa cosa que sabes que no es correcta, eso fue una gran victoria. Cuando le estás restando el tiempo a tu celular y estás ocupándolo solamente para lo necesario de tu trabajo, de tu escuela, y dices, y ya le paro, eso es fantástico, ¿sí o no? Eso es maravilloso. Son las victorias que Dios nos da. Y a la gente, mis hermanos, negativa, no la escuches. A la gente que habla mal, a la gente que no quiere caminar en el orden de la palabra, no le hagas caso. Evita escucharlos. ¿Por qué? Porque mira lo que pasaba, que cuando estos 10 espías fueron al pueblo y le dieron la información, hicieron que desfalleciera el corazón de la gente. No, sí es cierto, no, ya no podemos. Y venían sin fe, no creían en Dios, ya no creían en que Dios era Dios de proezas, que podía hacer algo maravilloso, ya no lo creían. Ahora, Caleb no fue perfecto, pero sí fue íntegro en su confianza en el Señor. Su nombre, mis queridos amigos y hermanos, refleja su vida. Un hombre que siguió a Dios por completo. Caleb, entonces, no habló como la mayoría. Caleb no caminó con la multitud. Todos van para allá, yo voy también. Pues es que todos van, pues está bien. No, él definió su convicción en la palabra de Dios y dijo, si hay que ir contracorriente, está bien. Yo no hago ni me dejo llevar por el impulso de las mayorías. Caleb, mis hermanos, no se dejó dominar por el temor. Que vio gente grande en ese lugar, porque ahí estaban los gigantes de Anac. Eran tremendos gigantes, guerreros, que no iban a permitir que nadie les quitara lo que ellos tenían. Claro que iban a ser guerreros feroces. Y sin embargo, Caleb, el único, no se dejó llenar de temor. Ahora, ¿te fijas cómo Dios con uno empezó a darnos la lección? Uno fue suficiente. ¿Te acuerdas de aquellos grandes ejércitos de Israel que fue a la pelea y que el Señor vio que todos eran una multitud llenos de temor, de angustia, no confiaban en nadie? Pues iban porque todos van, y el Señor empezó a hacer disminuir a Israel y le dijo, no, pues menos, con menos. Con Gedeón, ¿recuerda la historia de Gedeón? Y ahí al final quedaron 300 fieles que guardaban la palabra del Señor. Bueno, no se dejó dominar por el temor, mis hermanos, porque el temor distorsiona la realidad. El temor, escuchen, hace ver gigantes donde Dios ve victorias. El temor, mis hermanos, hace olvidar lo que Dios ya ha dicho que hará. Hoy, mis hermanos, tú y yo necesitamos aprender a callar las voces que contradicen lo que Dios está hablando y lo que Dios está haciendo. Necesitamos ser una iglesia que necesita aprender a callar las voces que contradicen lo que Dios está haciendo, lo que Dios está hablando.
Bueno, Gedeón dice, subamos. Ahí, Números capítulo 13, versículo 30, que es nuestro versículo clave. Gedeón dice, subamos. Esto nos habla de que la fe no pospone la obediencia. Caleb dijo, subamos, animando a todos los demás, porque había obediencia en su corazón. No pospuso la orden de Dios. Lleguen y posean. Bueno, Caleb no dijo, ay, ¿saben qué? Oremos un poco más. Vamos a, espérense, no vio el temor que había en los demás. Él no esperó otro momento, sino el momento de Dios. Caleb simplemente dijo, subamos. ¿Por qué? Porque sí podemos hacerlo. La fe verdadera, mis hermanos, no pospone las cosas. La fe verdadera, mis hermanos, no espera las condiciones perfectas. La fe verdadera actúa confiando en Dios. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Y como dijeron los amigos de Daniel en el pozo, ¿sí? Cuando estaban ahí en el horno más bien, y dije, si el Señor no nos saca de ahí, pues que así sea, muramos chamuscados. Eso dijeron los amigos, ¿sí o no? O sea, lo que ellos pusieron adelante de su fe es la voluntad de Dios. Y dijeron, el Señor nos va a sacar de esta, no sé cómo le va a hacer, dijeron los amigos de Daniel. Pero si no nos saca porque a Dios le place y tiene otros planes mejores, pues adelante, ya dentro del horno va a ser algo. Ahora, ¿sí los echaron en el horno? ¿Sí o no? Y sí que las llamas les abrazaron. Ah, pero no se quemaron. Dice que ni siquiera cuando lo sacaron olían a quemado. Ese es un milagro fantástico, ¿no? Ese es el Dios de proezas. Entonces, igualmente, mis hermanos, cuando nosotros actuamos, debemos de actuar, hermano, sin posponer las cosas de Dios, no esperando condiciones perfectas para actuar, porque si no, nunca lo vas a hacer. Porque no te das cuenta que tienes miedo, tienes temor de darle y entregarle a Dios esas cosas que tanto gustan, pero que no están bien. Estás tan bien agarrado de ello que dices, no, es que es mi seguridad, es que si ya no viene, es que si ya no regresa, es que si lo suelto, ¿con qué agarro? Agárrate del Señor. Toma sus promesas. Porque debes actuar, escucha, confiando en Dios. Yo voy a hacer mis resultados, mis análisis en el nombre del Señor. Lo más que te pueden poner es una inyección y punto. Pues eso es a lo que le tengo miedo. Te vas a tener que enfrentar en algún momento a una vacuna, una inyección. Yo veo en la televisión cómo hacen tantos pucheros cuando los vacunan, ¿no? Y gentes que dices tú, no inventes, ¿cómo le tienen miedo a una aguja, no? Bueno, yo también, pero yo soy chiquito, pero no chillón. Bueno, no cabe duda que tenemos que actuar, mis hermanos. Tenemos que creer libres de temores. Ahora, algo muy importante. Muchos pierden la promesa no por una incredulidad total, no, sino por retrasar la obediencia. No quieren obedecer, no confían en Dios y retrasan o pierden la promesa que Dios ya les dio a través de su palabra. No buscar a ver qué dice el Señor, qué dice, no, ya la tienes la promesa. Hay infinidad de promesas en las cuales podemos confiar en ellas. No cabe duda, mis hermanos, que la tierra prometida será un regalo de Dios. Y cuando Dios da buenas cosas, ¿sí o no? No te va a dar trampas. No te va a dar Dios cosas que el Señor te va a decir, hey, a ver cómo sale, hey, ya te metiste, ya me creíste, lero. Hermanos, Dios no te va a meter en esos asuntos. Si Él te dijo que todo lo que tú puedas hacer confiando
en su palabra, Él lo va a hacer. Él va a estar contigo. Él te va a ayudar. Ahí estaban, mis hermanos, como ese regalo, pero ese regalo no estaba vacío. Había enemigos, ¿sí o no? Era una ciudad fortificadas, grandes. Y no iba a ser fácil. El Señor ya lo sabía. ¿Qué le dijo a Israel? Confía, yo te la ya te la di. Tienes que poseerla. Y no ha sido fácil, mis hermanos. Y para Israel no fue fácil, ¿sí? Porque tuvo que aprender a confiar. ¿Sí? Las promesas que Dios nos da son gracia, sobre gracia en nuestras vidas. Pero requieren una fe activa. Requiere que te actives. Sentado no vas a lograr nada. Confiando y actuando en el Señor vas a lograr los propósitos de Dios. Caleb, mis hermanos, no negó que había una batalla y que se enfrentarían a un enemigo terrible. Pero él afirmó la victoria en su vida. Vaya conmigo ahí a Números capítulo 14. Números capítulo 14. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Están conmigo? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Está bueno esto. Versículo 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. El verso 10. Entonces, toda la multitud, ¿qué hizo? Habló de apedrearlos. Era increíble. Así es, no podemos pensar otra cosa más que el corazón del hombre es necio. Terrible. Y solamente dijeron: vamos y apedriémoslos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Quién estaba tomando autoridad ahí? Dios. Por alguien que habló lo que debería de hablar correctamente. Mis hermanos, voy a terminar, vamos al final. La iglesia, como tú y como yo, debemos de entender algo muy importante: que crecer, madurar, cuesta. ¿Qué cuesta? Disposición. Cuesta obediencia. No dudo que Dios te esté llevando a crecer. Y crecer significa poseer tu tierra. Todas esas dudas, esos temores que tú tienes, cuando tú crees a Dios, se van. Ya no tienen poder y autoridad en tu vida, porque ahora crees. Le creíste a Dios y a sus promesas. Por lo tanto, mis hermanos, sí que cuesta. A mí me costó dejar muchas cosas que yo tenía más visibles, y me costó. Pero yo quise estar dispuesto. El Señor hoy también nos enseña y nos habla de que debe haber disposición en nuestras vidas. Debe de haber obediencia. Las promesas de Dios, la tierra que Dios nos dio, nuestra tierra, nuestras victorias, ahí están, pero vas a poseerlas a través de la obediencia a su palabra.
a Dios a través del respeto, a través de hablar lo que es correcto. De ahora cambiar todo tu vocabulario negativo, ahora habla la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, va a hacer crecer tu vida en la fe. Responsabilidad. Para crecer en las cosas de Dios hay que ser responsables. ¿A quién va a usar Dios? ¿Alguien como Caleb o alguien como uno de los 10? ¿Quién crees que va a usar Dios? ¿Alguien como Caleb? ¿A quién crees que Dios va a usar de entre nosotros? Lo va a ir levantando, lo va a ir poniendo, lo va a ir llevando en victoria, en victoria. ¿A quién crees? Bueno, aquel que quiere crecer, aquel que está dispuesto, aquel que está obediente, aquel que es respetuoso en todos los aspectos y aquel que es responsable. Porque avanzar incomoda. Ay, sí. Ay, sí, ¿a poco ya te crees mucho? Porque y los mismos hermanitos te empiezan a poner zancadilla, ¿sí o no? ¿No dijeron nada? Bueno, es que a lo mejor entre todos nos ponemos, ¿verdad? Y pues dices, no. Avanzar incomoda. Y vieron a Caleb y le dijeron, ay, sí, te crees mucho, Caleb, porque Moisés ya te habló para que fueras a su oficina. Y algo te debe haber dicho, ¿verdad? Y empiezan los mismos a tirarte piedras, a ponerte zancadilla. ¿Verdad que cuesta crecer? Porque incomoda avanzar. No les va a gustar que ahora ya estás viniendo y estás dispuesto, y antes no querías nada, ni que te hablaran. Yo voy, pero no me digan nada de bienvenido. Yo me voy a sentar allá en la esquina, en la orilla, y no quiero que me hable nadie. Está bien, llegaste como un ogro, ¿te acuerdas? Y poco a poco el Señor te fue cambiando, transformando. No te dijimos nada, te dejamos ahí solito, tú y tu silla, porque parece que ya habías comprado esa silla. Te sentabas en el mismo lugar, pero el Señor fue tratando, obrando contigo, y ya empezaste a saludar. Llegó alguien ahí osado que fue y te habló y te saludó. ¿Y cómo está? Bien. ¿Y cómo le ha pasado? Bien. Y no se dejó vencer. Te habló y te sacó una sonrisa. Uy, milagro. Y la esposa ya sonrió. Ya sonrió. Uy, Marco, ¿con qué se contenta una esposa, verdad? Cuando ve que el marido ahí ya se le está quitando esa cara de enojón. Bueno, avanzar incomoda desde luego, porque, mis hermanos, cuando uno avanza se remueve de todas las comodidades, todos los placeres, lo que nos hace sentir, no, yo aquí estoy bien, no, yo no quiero más, yo prefiero estar aquí, no, yo ya una vez estuve en otro lugar y participé, y la verdad me hicieron daño, la verdad yo no quiero saber nada, yo aquí déjenme. Tienes que avanzar, no te tienes que quedar atorado, tienes que perdonar, tienes que vencer ese temor y vamos adelante. Conquistar, mis hermanos, requiere valentía, requiere una valentía espiritual y creerle a Dios. Déjame decirte algo. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar, no ha sido un caminar fácil, ¿verdad que no? Nos hemos enfrentado ya a través de casi 5 años, ya vamos a cumplir 5 años, ¿no? Recuerde, cada día del Padre celebramos nuestro aniversario, es el día que cumplimos años. Bueno, ya en esta nueva etapa, ¿no? Pero no ha sido fácil. Hemos visto cosas que hemos tenido que llorar. Yo he visto que algunos se han desanimado por el X, por esto, porque en la casa, por la familia. Pero aquí estamos, hermanos, creyendo en las promesas de Dios, que Dios nos da una tierra para poseerla. Y ninguno de nosotros, escuchen, está de sobra en este lugar.
Dios tiene un propósito para ti. Tienes que crecer, tienes que avanzar, requiere valor espiritual y creerle a Dios. Dios no va a poner a todos a trabajar, claro que no, dentro de la misma iglesia. Imagínense 20 pastores, 3 pastores, 4, 5 pastores y 50 servidores. No, pues hermanos, pues entonces, pues ¿quién va a estar sentado? ¿A quién vamos a predicarle? ¿A quién le vamos a servir? No, escuche, no. Efesios 4, versículo 11 está hablando de cómo Dios determina profetas, maestros, evangelistas, ¿sí? A cada uno de ellos a fin de perfeccionar a los santos, dice Efesios 4, para la obra. ¿Cuál obra? Lo que vas a hacer en casa, lo que vas a hacer tú allá en tu trabajo. No todos son apóstoles, no todos son evangelistas, no todos son profetas, no todos predican, no todos cantan, pero todos somos llamados a ser perfeccionados para la obra. En casa, en tu trabajo, en la escuela, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Tienes que manejar y manifestar la perfección de Dios ahí en tu vida. Conquistar cada una de las áreas como terrenos tuyos. La iglesia, mis hermanos, no va a vencer, escuchen, porque es perfecta, porque no es, sino porque Dios pelea por ella. Amén. Entonces, y termino con esas palabras. Dios, mis hermanos, nos confronta con una verdad poderosa. Dios ya habló. La promesa sigue vigente y la tierra está delante de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar la negatividad de muchos? ¿Vas a hacer caso a lo que tus ojos naturales ven? No, fíjense, lógicamente cuando ve uno que la iglesia está llena, se anima uno, ¿no? O sea, estás viendo y estaba lleno, gloria a Dios. Pero cuando no está llena por diversas cosas y faltaron mucho, está vacío todo esto, algunos a poco no, ay hermano, vinieron bien poquitos. Ay hermano, yo creo que si seguimos así, vamos a cerrar el changarrito, perdón, la iglesia. No se cierra nada, mis hermanos, porque la orden de Dios es estar aquí, porque la orden de Dios es, Él te quiere aquí. Y Dios utiliza muchas formas para tratar, para podar como al rosal, y no va a desanimarnos nada, porque no vamos a poner nuestra atención en los negativos, ni en lo que vemos naturalmente, sino en la promesa de Dios. ¿Sí? Porque si hasta aquí nos trajo el Señor, dice el profeta, no nos dejará, porque tiene propósito eterno para nosotros. Pero te quiere a ti también, te quiere a ti. Dile al que está a un lado contigo, te quiere a ti. Quiere a tu familia, dile. Pero el Señor se está tomando su tiempo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar, Padre, en esta mañana, Señor. Tú eres el Dios de proezas. Tú eres Dios que obra milagros. A pesar de la situación en la que tus hijos se pudieran encontrar, tú diste estas promesas y tus palabras son verdad. Cumples tu palabra, Señor. Gracias, Señor. No queremos ser como esos 10 que dieron un informe negativo de las cosas, hablaron mal de la situación, exageraron las cosas, dijeron cosas que no sucedieron, dijeron cosas que no fueron verdad, y ahí estaban, y todos los demás que escucharon esa información fueron contaminados de ese temor. Pero ahí estaba Caleb, con esa idea de su nombre, un hombre entero, un hombre completo,
Y también con esa idea de un perro que era un hombre con cualidades de lealtad, de obediencia, de guardia de la palabra, guardando su boca de no decir cosas imprudentes. Y eso, Señor, es lo que llevó a tomar la victoria de su tierra. Padre, en esta mañana aquí estamos. Si algo tenemos que cambiar, estamos dispuestos, Señor, a no dejarnos llevar por los negativos, por las cosas que vemos naturales que no son correctas, las ideas, las filosofías que inventan los hombres, los pensamientos que hoy se levantan en contra de tu palabra. Aquí estamos, Señor, siendo perfeccionados por tu palabra, desde luego, creciendo, madurando, Señor, a través de ella. Aquí estamos, Señor, y vamos a creer en tus promesas, en tu palabra, sabiendo que sí se puede si tú estás con nosotros, Señor. Y el que quiera creer, Señor, en ti, tendrá que ser obediente y estar dispuestos a pasar ese Jordán, como recordamos esa historia de Naamán, cuando Naamán tuvo que entender que obedecer era mejor que sus rebeldías, y se sumergió en esas aguas del Jordán y fue sano. Es igual, Señor, así le estabas llamando a Israel, que cruzara, que poseyera esa tierra, y que después de ella y después de cruzar el Jordán estaba la promesa cumplida para ellos, creyendo en ti. Gracias, Señor. Creemos en el crecimiento y en la multiplicación de la iglesia, sí, Señor. Creemos en la restauración y en la limpieza de la iglesia, sí. Creemos en el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo creemos. Gracias, Señor, porque creemos en los nuevos comienzos que van más allá de nuestra comodidad. Y estamos dispuestos, Señor, a que de hoy en adelante, como Caleb, nos levantamos en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un lugar donde el cielo desciende, donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de eterno y su presencia se puede sentir. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado